¿Había quedado claro entonces cómo surgen los saldos iniciales? Sí. Perfecto. Bueno. Bien, ¿no quedó ninguna duda entonces de eso? No, profe. Bien. Entonces ahora vamos a empezar con cada una de las operaciones que surgieron durante el 2019, ¿sí? Para ver qué movimientos yo tengo que hacer. Dice el 20 del 4, emisión de acciones por los dividendos en acciones aprobados en asamblea el 34 del 18 por 1000. Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos acá, como saldo inicial, dividendos en acciones por 1000, que habían quedado pendiente de distribución del ejercicio anterior. Ahora se emiten las acciones para entregarle estos dividendos a los socios. Por lo tanto, ustedes siempre cuando tienen que hacer acá la anotación, tienen que pensar mentalmente qué asiento estarían haciendo. Si yo estoy entregando los dividendos en acciones que me había comprometido a los socios, voy a hacer dividendos en acciones que va a disminuir y va a pasar a acciones en circulación, porque al darle las acciones, ¿qué pasa con el capital? El capital aumenta. Entonces, ¿cómo lo reflejamos? Disminuye 1000 dividendos en acciones y aumenta 1000 acciones en circulación. ¿Por qué motivo? Porque se capitalizaron los dividendos. Podemos poner capitalización de dividendo o emisión de acciones para los dividendos. O sea, acá no importa la leyenda que yo ponga, pero que identifique la operación que se hizo. Acá pusimos capitalización de dividendos. Entonces, si aumenta acciones en circulación por 1000 y disminuye dividendos en acción por 1000, ¿aporte de los propietarios se modificó? No, porque tengo más 1000, menos 1000. ¿Qué variación tiene aporte de los propietarios? Nada. Cambió una cuenta por otra. Cambió dividendos en acciones por acciones en circulación. O sea, es una variación cualitativa. Por lo tanto, esta operación no me va a afectar al total del patrimonio neto. O sea que acá voy a poner una rayita, porque no me afecta al total del patrimonio neto. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. La segunda, me dice el 25 del 4, hay integración de aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones. O sea, ¿qué pasó? La empresa recibe 800 pesos en concepto de aporte irrevocable. Todavía la asamblea no se reunió para decidir qué va a hacer con ello. Lo va a registrar. ¿Cómo lo va a registrar? Y como aporte irrevocable por 800, que acá me parece que no lo registraron. Ajá, no lo registró, se olvidó Mariela de registrarlo. Abajo me parece que está. Abajo de todo, ¿se acordó abajo? Abajo. Bueno, aportes irrevocables por 800. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a la columna de aportes irrevocables, aumenta por 800. Pero estos 800, ¿qué pasó? Piensen cómo haríamos el asiento. Nosotros cuando registramos ese aporte irrevocable. Caja a aportes irrevocables. Entonces, ¿qué ocurrió con el patrimonio neto? Aumentó. Entonces, en aportes de los propietarios, aumenta por 800. Y esto me genera un aumento en el patrimonio neto de 800. Es decir, que es una variación patrimonial cuantitativa, modificativa del patrimonio neto. Aumentó 800 pesos por el aporte irrevocable. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Dígame algo para saber. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, el 30 del 4 está la distribución de utilidades de la asamblea, ¿no? Entonces, distribución de ganancias. ¿Qué Perdón, destino? profe. Sí, Una pregunta. pregunte. En el caso anterior, entonces, de capitalización de dividendos, sería una modificación cualitativa. Exacto, cualitativa o permutativa, no te modifica el patrimonio neto, cambia una cuenta por otra. En el caso de aportes irrevocables es una modificación cuantitativa o modificativa. ¿Por qué? Porque te aumenta el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Quedó claro?
Sí, gracias. Bien. Ahora tenemos que analizar qué destino tiene la distribución de utilidades. La distribución de utilidades tiene el siguiente destino. Dice, dividendos en efectivo 1.500. Obviamente que yo tengo que pensar qué asiento hago. Si yo lo que estoy distribuyendo son las utilidades, la cuenta resultados acumulados o resultados no asignados va a ir en el debe, va a disminuir porque yo lo voy a sacar de resultados no asignados y lo voy a mandar a los distintos destinos que la asamblea decide. Acá me dice que uno de los destinos es dividendos en efectivo por 1.500. ¿Qué pasa con los dividendos en efectivo? Es una cuenta de pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a pagar dividendos, pero en dinero, o sea, no va a quedar dentro del patrimonio neto. Entonces, dentro de, cuando nosotros ponemos acá la distribución, vamos a detallar los motivos. Dividendos en efectivo. Resultados no asignados va a disminuir por 1.500. Yo lo saco de resultados no asignados y lo voy a colocar en la cuenta dividendos a pagar en efectivo, que es una cuenta de pasivo. Por lo tanto, los resultados van a disminuir en 1.500 y el patrimonio neto va a disminuir en 1.500. ¿Por qué? Porque la cuenta destino de esos 1.500 es una cuenta de pasivo. Entonces mi patrimonio neto va a disminuir por 1.500. Esto es una variación cuantitativa o modificativa del patrimonio neto con operaciones de los propietarios, ¿sí? Por el pago de dividendos en efectivo. O sea, en realidad es la asignación del dividendo en efectivo. Todavía no se pagó hasta que no se le dé el dinero, ¿no es cierto? Pero bueno, la asignación del dividendo en efectivo genera una disminución del patrimonio neto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Luego tenemos dividendos en mercaderías 1.500. Es exactamente igual. Yo en lugar de tener que pagar con dinero, voy a pagar con bienes. ¿Qué pasa? Los dividendos en mercaderías los voy a sacar del resultado no asignado. O sea que el resultado no asignado va a disminuir y por otro lado va a aparecer la cuenta dividendos a pagar en especie o en mercaderías, que es una cuenta de pasivo. Entonces, los dividendos en especie, tenemos 1.500 que disminuye resultados no asignados, eso va a generar una disminución del total de los resultados, y como la contrapartida es una cuenta de pasivo, también eso me va a generar una disminución en el patrimonio neto por 1.500, ¿sí? Eso significa entonces que es una variación patrimonial modificativa del patrimonio neto de operaciones con los propietarios, o una variación cuantitativa en el valor del patrimonio neto. Porque el destino de ese dividendo es un pasivo, entonces disminuye el patrimonio neto. Luego tenemos dividendos en acciones por 1.200. La diferencia del dividendo en acción es que yo lo saco de la cuenta de resultados no asignados y la contrapartida va a ser dividendos en acciones. Y dividendos en acciones es una cuenta de patrimonio neto. O sea, una utilidad, en lugar de dársela en mano a los socios, le voy a dar más acciones. O sea, lo que en realidad voy a hacer en un futuro es capitalizar esa utilidad mediante nuevas acciones. Entonces, disminuye los resultados no asignados por 1.200, porque lo saco de la utilidad, que me va a generar una disminución del resultado, total de resultados, pero esos 1.200 que disminuyen los resultados no asignados van a aumentar en dividendos por acciones, 1.200, porque el destino es, lo saco de resultados no asignados y lo paso a dividendos en acciones. Dividendos en acciones está dentro del rubro de aporte de los propietarios, entonces en el total teníamos 1.200, total va a ser 1.200. Tengo un aumento de aporte de los propietarios por 1.200, una disminución de los resultados no asignados por 1.200. ¿Qué estoy haciendo? Un cambio de una cuenta de patrimonio neto por otra cuenta de patrimonio neto. Por lo tanto, ¿varía la cantidad del patrimonio neto? No, por eso el total del patrimonio neto no se modificó. Lo que varía es la composición, es una variación cualitativa del patrimonio neto. Cambio una cuenta por otra, pero no varía la cantidad, el valor del patrimonio neto. ¿Sí? Otro destino que tiene es la reserva, constituir una reserva legal. También la reserva, ¿qué implica? Es una utilidad que yo la retengo en la empresa con una finalidad de cubrir futuras pérdidas que pueda tener la empresa. Entonces, la reserva
que es de 800, va a disminuir en resultados no asignados, porque la estoy sacando de la utilidad del ejercicio, y eso genera que disminuya el total de los resultados, pero luego esos 800 van a ir a la columna de reserva legal, porque se creó la reserva legal. Entonces van a aumentar el total de reservas por 800. Si yo tengo un aumento de reservas por 800 y una disminución de los resultados por 800, es un cambio también cualitativo, es decir, permutativo, o sea, cambio una cuenta por otra del patrimonio neto. No me va a modificar el valor del patrimonio neto, o sea, el monto de patrimonio neto sigue siendo el mismo. Esta operación no lo modifica. Lo que estoy haciendo es cambiando una cuenta de patrimonio neto por otra cuenta de patrimonio neto. Y luego me dice, desafectación de la totalidad de la reserva para ampliación de plantas. ¿Se acuerdan que acá al inicio le habíamos puesto en otras reservas los 500 pesos de reserva para ampliación de plantas? Eso es una reserva específica. No necesita tenerla más porque piensa que no la va a usar, entonces la va a desafectar. Desafectar quiere decir dejar sin efecto, volverla a la cuenta original a donde se creó. Esa reserva para ampliación de plantas se creó sacando de la cuenta resultados no asignados, o sea, yo destiné un porcentaje de ese resultado no asignado a reserva para ampliación de plantas. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que reserva para ampliación de plantas, o sea, otras reservas, va a disminuir por 500, que eso me va a generar una disminución de 500 en el total de reservas, y esos 500 que disminuye la reserva los voy a mandar a la cuenta de origen, o sea, lo voy a enviar a la cuenta que la constituyó, que fue resultados no asignados. Aumenta por 500 y aumenta el total de resultados por 500. De modo que disminuye el total de reservas, aumenta el total de resultados por el mismo valor, eso implica que el patrimonio neto no se va a modificar cuantitativamente, sí cualitativo, o sea, porque antes tenía una reserva que ahora no la tengo y va a estar en resultados no asignados. ¿Se entendió la distribución de utilidades? Sí, sí. Sí, profe. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Hasta acá lo que fuimos dando? Profe, yo Sí. recién no me pude conectar y me quedó ver los dos puntos anteriores, los de 1000 y los de 800, por si lo podés volver a explicar, lo de Sí. capitalización de dividendos. Perfecto, listo, te lo vuelvo a explicar. En este punto me decía que los dividendos que yo tenía al inicio, en acciones acá de 1000, se entregan las acciones, se emiten las acciones y se entregan. ¿Qué quiere decir? Que ese dividendo en acción que yo prometía entregar acciones, ya la entregué a los socios y al darle las acciones y emitir las acciones, esas acciones forman parte del capital. Por eso es que dividendos en acciones va a disminuir porque ya no tengo compromiso de emitir las acciones porque las emití. Y va a aumentar acciones en circulación porque ya se la di a los socios y eso aumenta el capital. Aumenta acciones en circulación, disminuye dividendos en acciones por el mismo valor, quiere decir que en aporte de los propietarios yo no voy a tener ninguna variación cuantitativa. Porque lo que hice fue dividendos en acciones en el debe, acciones en circulación en el haber, que ese sería el asiento que yo hice cuando le entregué las acciones. Por lo tanto, el patrimonio neto total, la columna de ejercicio actual total de patrimonio neto, no se va a modificar, porque el cambio fue solo cualitativo, de dividendos en acciones a acciones en circulación. ¿Ahí te quedó claro? Sí, sí, gracias. Bien. ¿Y el aporte irrevocable qué pasaba? La sociedad recibe un aporte para futura suscripción de acciones de 800 pesos. Entonces, recibe, pensá qué asiento haría, caja, aporte irrevocable. O sea que el aporte irrevocable lo recibió, aumentó su patrimonio neto. Entonces, ¿dónde lo va a ubicar? Lo va a ubicar en aportes de los propietarios, en la columna aportes irrevocables. Ahí pone los 800 pesos, sumando porque es un aporte que recibió. Obviamente que si recibió ese aporte va a aumentar el total de aporte de los propietarios. Y lo recibió de dinero. O sea, alguien dio un aporte para después dar un futuro incremento de capital si se acepta. Por lo tanto, ese aporte irrevocable genera un aumento en el patrimonio neto, porque
es una cuenta de patrimonio neto que generó que vaya a estar la posibilidad de un aumento de capital en un futuro. Y al haber recibido 800 pesos, la empresa tiene esos 800 pesos, que todavía no ha decidido emitir las acciones, pero está la alta probabilidad de que esas acciones se emitan. Por eso aumenta el patrimonio neto en 800. ¿Ahí quedó? Perfecto, gracias. Muy bien. Vamos entonces ahora a la operación del 18/6, donde dice, emisión de acciones para cancelar los dividendos en acciones aprobado por la asamblea última. Ustedes se acuerdan que cuando hicimos la distribución de utilidades, había dividendos en acciones por 1.200. Entonces ahora se emiten esas acciones para dársela a los socios. Bien, entonces ven que acá pusimos emisión de acciones para dividendos, para no poner otra vez capitalización que se puso acá, porque en este ejercicio se hacen dos capitalizaciones de dividendos, una del ejercicio anterior que quedaba y otra de este ejercicio que se había destinado a parte de la utilidad entregar dividendos en acciones. Entonces, ¿cómo hago la capitalización? De la misma manera, la emisión de acciones disminuye dividendos en acciones por 1.200 y pasa a acciones en circulación por 1.200. Y de modo que tengo un aumento de acciones en circulación, una disminución de dividendos en acciones, el total de aporte de los propietarios no varía y tampoco el total del patrimonio neto va a variar acá porque directamente es cambio de una cuenta por otra. No sé por qué me la marca así. Bueno, no hay variación en el patrimonio neto. Eso es lo que quería. Ah, bueno, todos los muestran así. No hay variación del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro Sí, esa? sí. Bien. Sí, Bueno, sí. la otra operación del 31/12 era el área, que nosotros ya lo habíamos... ¿Qué pasó? Ah, me están saliendo todas las cosas. Bueno, la otra operación era el área, que ya nosotros lo habíamos reflejado acá, ¿sí? El área estaba reflejado acá cuando hicimos la modificación del saldo inicial, ¿perfecto? O sea que ya está, eso ya está. Vamos ahora al 31/12, que me dice, el saldo por revalúo surge de un incremento valor en el año 2018 de 1.000 pesos y se desafecta en base a la vida restante de los bienes que originaron el revalúo, que en esa oportunidad se estimó en 5. ¿Se acuerdan que acá teníamos resultados diferidos por 1.000? Que dijimos que es el saldo de revaluación, que se va a ir desafectando a medida que va transcurriendo la vida útil. Restaban 5 años, o sea que si yo a 1.000 lo divido por 5, lo que voy a desafectar es 200 pesos por año, por lo que falta en la vida útil. Entonces lo que nos corresponde en este ejercicio 2019 es desafectar esa proporción de 200 pesos del saldo de revalúo. Entonces, cuando yo lo desafecto, quiere decir que disminuyo resultados diferidos, ¿y a dónde lo voy a colocar? En la columna de resultados no asignados. O sea, lo paso a el resultado que puedo distribuir. Eso es desafectarlo. Lo saco de donde está y que estaba restringida su distribución porque estaba en una cuenta específica de saldo de revaluación, lo paso a una cuenta en la cual puedo distribuir. Entonces, ¿cómo hago eso? Desafectación de saldo de revalúo. Acá los resultados diferidos disminuyen en 200 y aumentan los resultados no asignados en 200. Los saco de resultados diferidos, lo paso a resultados no asignados. Fíjense, ¿qué pasa con la columna de resultados, con el total? Aumentó 200, disminuyó 200. Acá, la columna de resultados, ¿qué va a tener? Nada, 0. No va a tener ninguna modificación. Y eso tampoco, bueno, ahí me va a quedar cierto. Norma, si pones el guión y apretás Enter, te queda. Ahí está. Sí, sí. Pero estaba puesto lo de la fórmula, por eso. Ahí está. Ahí le saqué la fórmula si me lo toma, pues si no, no me lo tomaba. Bien, entonces, ¿quedó claro esta situación de la desafectación del saldo de revalúo? ¿Se entendió? Sí, sí, Norma, Sí, ¿por qué 200? porque vos tenés 1.000. Si lo tenés que distribuir en 5 años, que es la vida útil restante, 1.000 dividido 5, por año vas a desafectar 200 pesos.
Listo, gracias. ¿Se acuerdan que yo les dije? Aquellos bienes que tienen y que se van depreciando, se va a ir distribuyendo a medida que pasa la vida útil del bien, o sea, que transcurre la vida útil del bien. En cambio, en el caso de que sea un terreno que no se deprecia, cuando se decide desafectar, se lo desafecta todo junto. Pero en este caso, como es un bien que está amortizado, entonces en ese caso se va a hacer por cuota. Y como es 5 años, 200. Si yo me hubiese dicho que restaban 2 años de vida útil, lo hubiese ido por 2 y desafectaba 500 pesos, ¿sí? O me dice, y desafecto 100 pesos. Lo que me diga de años de vida útil restante. ¿Quedó claro? ¿Quedó? Sí, sí, ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? Yo quiero preguntar otra cosa. Sí, pregunte. Sobre eso mismo, ¿por qué serían 200 positivos? Porque vos lo sacás de una cuenta y lo pasás a otra. Es decir, yo lo tenía, a ver, pensá en lo siguiente. El saldo de revalúo, ¿sí? Va a reemplazar a lo que era el resultado por tenencia. Si yo fuese un bien de uso que lo evalúo al valor corriente sin una tasación técnica, ¿yo qué haría? El bien a resultado por tenencia de el bien que sea. Esa cuenta resultado por tenencia iría al cuadro de resultados, o sea, el estado de resultado, y me aumentaría el resultado del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. O sea que yo en la cuenta resultados no asignados tendría incluido ese resultado por tenencia positivo de haber evaluado valor corriente. Para el revalúo técnico, o sea, lo que se permite en el caso de los bienes de uso, cuando son las tasaciones hechas por un perito, un técnico, porque son bienes que por ahí no tienen un mercado, que yo pueda sacar un valor corriente del mercado, entonces necesito a alguien, un técnico que conozca ese bien, que sepa el desgaste que ha tenido, que me pueda determinar el valor. Ese mayor valor que me está dando el perito, no lo reflejo como un resultado, sino que lo reflejo, por eso es un caso especial, de a pesar de ser un capital financiero, el modelo que yo utilice, el modelo de capital a mantener, usamos una cuenta especial que es saldo de revaluación, que es una cuenta de patrimonio neto. Por eso van resultados diferidos, porque el nombre lo dice, difiero la imputación para un futuro. Entonces, ¿cuándo voy a ir imputando ese saldo de revaluación? Y a medida que yo vaya usando el bien en los años de vida útil que restan. Entonces, cuando yo voy usando el bien y pasó un año, entonces me dice que acá faltaban 5 años, ¿sí? Entonces dice, bueno, si vos tenés 1.000 pesos y lo tenés que distribuir en 5 años, vas a distribuir 200 por año. Entonces, yo los saco del saldo de revalúo, esos 200. ¿Y a dónde los voy a mandar? A la cuenta que tenía que haber ido en original si yo hubiese puesto resultado por tenencia. A la cuenta de resultados no asignados, que es la cuenta de resultado del ejercicio, ¿sí? De 200. Sí, sí. ¿Ahí lo entendiste? Ahora sí, no estaba bien segura que era la cuenta, por eso. La cuenta, exactamente. Porque estaría en la cuenta de resultado. No lo puedo poner como resultado, cuenta de resultado positivo, porque eso viene de ejercicios anteriores. Entonces, lo pongo en la cuenta resultado no asignado, que después, si quiero, lo puedo distribuir con ese dinero, hacer lo que quiero. Lo puedo distribuir sin problema. ¿Quedó claro? Gracias. Sí, gracias. Bueno. Y luego, el último punto, 31.12 del 19, lo que me da es el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio viene del estado de resultado. Obviamente, que dice que es positivo por 6.500. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Última renglón que tengo de las causas de variaciones es el resultado del ejercicio. Está puesto con 2. Resultado del ejercicio, entonces, va directamente a la columna de resultados no asignados, ¿sí? Que tengo aquí, resultados no asignados, el importe de 6.500 sumando porque me dice que es positivo. Obviamente que si yo gané 6.500, en total de resultados voy a poner los 6.500, pero al haber ganado, cuando yo gano, ¿qué pasa con mi patrimonio neto? Aumenta, por eso aumentó 6.500 el patrimonio neto, ¿sí? Del ejercicio actual. Si hubiese sido pérdida, lo ponía entre paréntesis acá, hubiese disminuido en el total de resultados, y en el patrimonio neto hubiese ido entre paréntesis también que hubiese disminuido. Pero como ganó,
va sumando. Y no hay más variaciones. Entonces, ¿el resultado del ejercicio quedó claro? Sí, ¿Quedó sí. claro? Bien. Sí. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es sacar los totales. Yo primero de todo, si quiero, puedo sacar el total del patrimonio neto. Entonces, el total del patrimonio neto actual, obviamente, voy a partir de los 25.200 que tenía acá, le voy a restar 1.500 y 1.500, o sea que le resto 3.000, le voy a sumar 800 y le voy a sumar 6.500. Entonces, al cierre, el total del patrimonio neto es 29.500. Estos 29.500 tiene que coincidir con lo que a mí me dio en el estado de situación patrimonial el patrimonio neto. Cuando yo haga los 3 estados, con un ejercicio hago los 3 estados, estos 29.500 tiene que coincidir con la diferencia del activo menos el pasivo que pusimos patrimonio neto de estado sociopatrimonial. Ahí lo sacamos por diferencia y acá lo corroboramos cómo es la composición. Yo dije que es un cuadro de doble entrada, ¿bien? De manera vertical me da 29.500. De manera horizontal también me tiene que dar lo mismo. Entonces, ¡Basta, por Dios! ¿qué pasó? ¿Están cansados? Bueno, alguien tenía el micrófono abierto y se escuchó. Está bien que yo hablo mucho y los cansé, me parece. Bien, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces, total de acciones en circulación. ¿Ustedes se acuerdan que en acciones tenían 3.000 y habían tenido un aumento de 1.000 por los dividendos en acciones y otro aumento de 1.200 por los dividendos en acciones? Por eso totalizan 5.200. Ajuste de capital, tenían 4.997 y no sufrió ninguna modificación. Después acá tenemos el aporte irrevocable de 800, la prima de emisión de 1.000, que no sufrió ninguna modificación. Los dividendos en acciones, lo que yo tenía 1.000, después se distribuyó, menos 1.000, me quedó en 0, tenía 1.200, después distribuí 1.200, me quedó en 0, por lo tanto, al final, dividendos en acciones, me queda 0, porque todo fue capitalizado. Cuando yo saco el total de aportes de los propietarios, tengo 9.997 más los 1.200 que tengo acá, más los 800, más, eso no hay más, 11.997. Ese sería el total. Que fíjense que si yo sumo 5.200 más 4.997 más los 800 más los 1.000, me tiene que dar el total de aporte de los propietarios. 11.997. ¿Bien? Luego tenemos las reservas. Teníamos 865 y tuvimos un aumento de 800, que se constituyó en el ejercicio, tenemos un total de 1.665. La otra reserva que yo tenía, que era la estatutaria, no tuvo modificación, teníamos 4.833, quedó en 4.833. Y la reserva por ampliación de planta, que era una reserva específica de 500, como fue desafectada, que yo resté 500, me va a quedar en 0. Entonces, la columna de reservas, ¿cómo quedaría? 6.198 más 800 menos 500 me da el total de 6.498. Esos 6.498 que me da de manera vertical, también me da si yo sumo 1.165 más 4.833, de manera horizontal me va a dar este total de reserva. Luego tengo los resultados no asignados, que es la cuenta que generalmente mayor cuentas tengo que hacer. Parto de los 8.005, que es el resultado ajustado ya con la corrección del área. Le resto lo que está negativo, 800, que era de la distribución de la reserva legal, 1.500, que era el dividendo en efectivo, 1.500 el dividendo en especie, 1.200 de dividendo en acciones, porque todos son utilidad que yo voy destinando a otras cosas. Le sumo los 500 de la desafectación de reserva por ampliación de planta, le sumo los 200 de la desafectación del saldo de revalúo y le sumo el resultado del ejercicio. Eso totalizan 10.205.
Y luego tengo los resultados diferidos, que tenía 1000 y que desafecté 200. Por lo tanto, me quedan 800. 10.205 más 800 me da 11.005, que es lo mismo que si yo hago 9.005 del total, le resto los 800 de la reserva legal, le resto los 1.500, le resto los 1.500 de los dividendos, le resto 1.200 del dividendo en acción, le sumo los 500 de la desafectación de reservas y le sumo los 6.500 del resultado del ejercicio. Eso me va a dar 11.005. De manera vertical y de manera horizontal tiene que dar lo mismo. Y bueno, si ahora digo, total de aporte de los propietarios, 11.997, más total de reservas, 6.498, más total de resultados, 11.005, me va a dar los 29.500 que me dio el total del patrimonio neto de manera vertical. Por eso decimos cuadro de doble entrada, vertical y horizontal me da lo mismo. Estos 29.500 es el total del patrimonio neto que iría al estado de situación patrimonial en patrimonio neto, cuando dice según estado respectivo. Y ahí lo corroboramos con la diferencia que nos dio el activo menos el pasivo. ¿Quedó claro? ¿Qué dudas hay del patrimonio neto? ¿El estado de evolución del patrimonio neto? Acá en este ejercicio, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿No? ¿No quedó dudas? Bien. Bueno, entonces ahora tenemos otro ejercicio de patrimonio neto, que es el trabajo práctico 14, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, el otro ejercicio que tenemos con alguna cosita que puede modificarse con respecto al anterior, de algún aporte nuevo, alguna cosita más, pero más o menos la mecánica es lo mismo, ¿sí? O sea que ahí vamos a ver bien ustedes si lo van entendiendo, yo les voy a ir preguntando a ver si va quedando claro. ¿Hasta acá se fue entendiendo todo? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿Puedes subir el cuadro así vacío a la plataforma? Así Bueno, nosotros lo podemos. sí, no hay problema, lo subo. Gracias. Bueno, el ejercicio de trabajo práctico 14 me dice que, dado los saldos al 30/6 del 2019 de los componentes del patrimonio neto de la empresa, los movimientos ocurridos durante el ejercicio cerrado el 30/6 del 2020 y la información adicional correspondiente, confeccionar el estado de evolución del patrimonio neto. Saldo de los componentes del patrimonio neto al 30/6 del 2019. Primero lo vamos a leer para ubicarnos y después lo vamos a ver cómo se ve. Tenemos todos los saldos y me dice luego los movimientos entre el 1/7 del 19 al 30/6 del 2020. El 10 del 8, la Asamblea de Accionistas decide la siguiente distribución de utilidades. Ahí tengo que ver todos los destinos de utilidades que tuvo la Asamblea, que decidió de ese resultado no asignado. El 10 del 9, la Asamblea decide desafectar la reserva para renovación de equipos, también es una operación puntual del 19. El 20/10 del 2019, la empresa recibe aportes irrevocables para futura suscripción de acciones. El 15/11 del 19, la empresa emite acciones para cancelar los dividendos en acciones. El 15 del 2, la Asamblea decide emitir 1.500 acciones de valor nominal 10 pesos cada una, suscriptas a 16, utilizando el aporte irrevocable. O sea que acá vemos que por un lado recibimos el aporte irrevocable y después la Asamblea aprobó ese aporte y emite las acciones, ¿sí? El 20/3 del 2020 me dice, el ajuste de resultados de ejercicios anteriores surgió por la incorrecta evaluación de los bienes de cambio al cierre del ejercicio anterior, 30/6 del 2019, que incluye una modificación positiva de 1000. A ver, ¿qué me está indicando acá? Los resultados no asignados yo tengo 80.000, pero me dice que el 20 de marzo surge una incorrecta evaluación de los bienes, que tengo un área de 1000 que la voy a tener que registrar. O sea, la modificación
No dice está contenida dentro del resultado de los 80.000, como decía el otro. Acá esa modificación es de 1.000 pesos, por lo tanto yo esos 1.000 van a ser el área que van a corregir los 80.000 del saldo inicial. ¿Se entendió la diferencia? Porque acá no me está diciendo, como en el otro ejercicio, que yo le dije, ojo con eso, que está incluido. Que dentro me dice tal valor incluye, no me lo dice. O sea, me está hablando de que hay un ajuste que se hizo por un error y que corresponde a 1.000 pesos. Y después el resultado del ejercicio obtenido en el estado de resultados fue de ganancia 85.000. O sea, ahí me está dando el resultado del ejercicio para que yo pueda hacer poner, digamos, cuánto es el resultado del ejercicio y pueda completar el estado de evolución de patrimonio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es volcar todos los saldos que yo tengo al 36 del 19, que son los saldos al inicio, en las distintas partidas que tengo del estado de evolución de patrimonio neto en las distintas columnas. Luego voy a tener en cuenta el área de 1.000 y voy a modificar esos saldos al inicio, me van a quedar los saldos al inicio modificados, y una vez que yo hice eso, empiezo entonces a ver todas las operaciones que se hicieron en el 2019, 2020, porque es del 1 del 7 del 19 al 36 del 2020, como causas de variaciones del patrimonio neto. Y el último renglón es el resultado del ejercicio. Y después de ahí llego a los totales finales. ¿Queda claro el planteo? Norma, yo no entiendo lo de área. Sí. ¿Qué no entendés de área? ¿De la diferencia con el ejercicio anterior? O sea, como que no me doy cuenta. Bien. No me doy cuenta que lo tenía que sumar acá. ¿Por qué lo tenés que sumar? Porque fíjate que te dice que no está incluido. Vos fíjate que en el otro, ¿cómo te planteaba? Que el resultado de 8.005, que me daba como resultado no asignados, ¿sí? Tiene contenido un resultado de 400. En cambio acá no. Acá me da el resultado que yo tenía a la fecha de cierre, nada más. Y ahora me dice que el 20 del 3 se hace una corrección donde se generó un área de 1.000 positivos. Entonces, esos 1.000 tienen que corregir a los 80.000. Esa es la diferencia. Porque no me dice, el saldo es de 81.000 que contiene 1.000 pesos por un ajuste de área. Me dice, los 80.000 que tengo ayer, ahora me dice, hay un ajuste de área de 1.000 que se hizo el 20 del 3 por corrección. ¿Está?